Ya vamos a estar hablando de un tema que realmente es importante. Hemos tenido el ciclo del amor. Hemos estado hablando a lo largo de estos programas de varios temas referidos precisamente al amor. Y uno de ellos es la violencia psicológica es la que vamos a abordar en esta noche. ¿Y por qué lo vamos a hacer? Porque la violencia es el tema muy difundido, pero creo que poco entendido. Es normal que no se termine de entender porque implica muchos matices. La verdad yo lo resumiría en la violencia es un medio para conseguir un fin hacia algo determinado. Es el medio que se utiliza para el fin de dominar, de ejercer control, posicionar, menospreciar, maltratar. ¿Por qué hablamos de la violencia? Porque la violencia no solo provoca muchas muertes todos los días, sino también lesiones, discapacidad o problemas de salud como resultado de esta violencia. A nivel mundial, aproximadamente 470,000 personas son víctimas de homicidio cada año. Alrededor del 38% de los asesinatos son perpetrados por las propias parejas. Y 1 de cada 3 mujeres han experimentado violencia física o sexual, la mayoría por una pareja íntima. No olvides que la violencia se va incubando en el tiempo, no nace de la noche a la mañana. Por ello, a la primera señal de violencia debes retirarte. Y no me refiero solamente de violencia en la pareja, sino también a la laboral. El permitir, por ejemplo, que un jefe agresivo verbalmente nos maltrate, no puede ser. Alguien que utilice adjetivos calificativos denigrantes, debes denunciarlo. Cuando tú recibes un insulto, cuando tú recibes un grito, inmediatamente debes retirarte. Porque mantenerse ahí es reforzar la conducta del violento. Y como les había anticipado, pues el tema de hoy es la violencia psicológica. Está con nosotros la doctora Carla De Luca, que es directora regional de Cognitive Cross y también es licenciada en Economía Conductual. Doctora Carla, buenas noches. Qué gusto tenerte nuevamente en el programa, cerrando hoy el ciclo del amor. Hemos hablado de todas las complicaciones del amor y pues una de ellas es precisamente la violencia psicológica. Ajá. Buenas noches, Mónica, ¿cómo estás? Podría decir que es un gusto estar aquí, aunque el tema que estamos hablando es un poco complicado y todo lo de violencia es medio raro, pero en realidad es lindo estar contigo y poder hablar un poquito de eso. Gracias realmente, Carla. Creo que ha sido un aporte muy importante para todo el público que nos escucha, ¿no? Creo que es importante empoderarnos con el conocimiento y al igual que la gente que escucha, yo también estoy aprendiendo porque todos estamos en este camino que hasta hace poco era desconocido. Yo, por ejemplo, nunca había escuchado sobre la violencia psicológica, ¿no? Y quisiéramos que nos expliques un poquitito qué es la violencia psicológica y cuáles son estos tipos de violencia psicológica, si es que existen, ¿no? ¿La psicológica específicamente? Sí, primero un poquitito a abordar qué es la violencia, ¿no? En general y cuáles son los tipos de violencia. Sí, ok. Es que lo que pasa es que la psicológica es una que en algún momento era muy nueva y ahora se han dado cuenta de que no es tan así, porque no todo entra como psicológico. Entonces, en realidad, violencia, si pensamos qué es violencia es el uso intencional de la fuerza o del poder para dominar a alguien o para imponer algo. Ajá. Eso es violencia, en realidad, ¿no? Y esta violencia incorpora distintos comportamientos que en lo básico como comportamiento se llama fuerza física, que es lo que haces para lastimar, dañar o matar a alguien. Acciones verbales o gestuales, que pueden ser rebajar o descalificar la idea o la postura de alguien, ¿no? Pero como te das cuenta, la violencia psicológica está enmarcada en este comportamiento, en acciones verbales o gestos que hace alguien. Y la tercera posibilidad, la inacción o el silencio, pero es un silencio específicamente para despreciar a alguien. No es que alguien mantenga silencio, eso no es violencia, pero cuando lo hace específicamente como lo que se hacía antes, como la ley del hielo, sí. es ese tipo de silencio el que se considera violencia, ¿no? Claro. Entonces, dentro de esto, si bien el concepto de violencia es claro,
el modo en el que la violencia se manifiesta varía según cada cultura. Entonces, esa es una de las cosas más interesantes en el estudio de violencia, que depende de cómo la humanidad ha ido evolucionando, se han tenido que volver a analizar y a revisar las diferentes modalidades de la violencia, desde la ética, desde el moral, desde el derecho, desde la cultura, si quieres, ¿no? O sea que, porque eso nos ha permitido, eso nos ha permitido ver que han habido aspectos de la vida cotidiana que al final terminan siendo violencia y abuso, pero que no se reconocen como tales, porque forman parte de las costumbres de una cultura. Exacto. Entonces, si pensamos hoy la esclavitud, para nosotros pensar en la esclavitud diríamos que es violencia, ¿no? Pero no lo era antes. Fue común y fue legal durante muchos años hasta su abolición en el siglo XIX. Entonces son muchas cosas que en su momento no se reconocieron como violencia, y como la sociedad va cambiando y la cultura se va moviendo, entonces entran muchas cosas nuevas, ¿no? Como la violencia cibernética, por ejemplo, es un término muy nuevo, si quieres. Entonces, tipo de violencia, pensamos en física, psicológica, sexual, pero también existe la económica y la patrimonial, existe lo que se llama violencia simbólica, que tiene muchos nexos en común con la violencia psicológica. O sea, la violencia simbólica está muy entrelazada con la psicológica, y hay una categoría que no se dice, que no se ve aquí, pero que está dentro de la psicológica, que también es la violencia mental, ¿no? Antes se pensaba que era la psicológica, y la psicológica es una de las formas de violencia más difíciles de detectar. ¿Por qué? Porque depende mucho de la cultura, depende qué tanto puedes tú normalizar, porque como te digo, antes se decía violencia psicológica como algo que afecta directamente tu orden psicológico o emocional, o sea, como una persona es, ¿no? Pero ahora se ha visto que no es solo eso, también tiene que ver, dentro de la violencia psicológica está la violencia mental, y la violencia mental es no dejarte pensar, es desacreditar todo lo que tú piensas, es no permitirte pensar, no permitir que una persona desarrolle su capacidad de pensamiento crítico, de análisis, es imponer criterios, ¿no? Tiene mucho que ver también con el menospreciar tu capacidad mental. Por ejemplo, que está dentro de lo psicológico. Por ejemplo, si alguien no quiere escuchar que tú expreses tus sentimientos, ¿también tiene que ver con esto o no? Que no quiere escuchar cuando tú quieres expresar lo que sientes, sí, claro. Claro. Eso es una violencia psicológica que entra en la inacción o en el silencio, porque una persona que no te deja hablar tiene que hacer una acción verbal o gestual, ¿no ves? Claro. Te tiene que decir no quiero oírte, o tiene que taparse los oídos, lo que sea, y eso es una conducta que se considera violenta. Entonces, sí, claro. Claro, porque en muchas ocasiones hay gente que no quiere, me ha pasado a mí, te lo digo honestamente, ¿no? Que decía mi pareja, ¿por qué no eres cariñoso conmigo? Entonces no me permitía el poder expresar mis sentimientos o las cosas que me lastimaban, ¿no? Entonces esa también es una forma de ejercer violencia. Sí, pero eso viene un poco por los dos lados, porque a ver, en una relación de violencia doméstica, ambos son violentos de distintas maneras. No hay una relación de violencia donde solo uno sea violento. Las mujeres que viven relaciones violentas terminan convirtiéndose también en personas violentas, pero ejercen otro tipo de violencia. Entonces, por ejemplo, yo quiero expresarte lo que yo pienso y lo que yo siento, pero también quiero imponer mi necesidad de expresión en una persona que tal vez no está en la disposición de escuchar. Las cuentas son como dinámicas que se retroalimentan. Entonces, mientras yo no te dejo escuchar, invalido tus sentimientos, tú tienes que reaccionar de alguna manera. Y muchas veces también es violencia. Claro. Puedes enojarte, lanzar algo, llorar, o puedes simplemente irte de la casa, puedes lastimarte a ti misma porque no te dejan expresarte, ¿no? Por ejemplo. Claro. ¿Y cuáles son los efectos de este tipo de violencias que se ejercen hacia las personas, los efectos a largo plazo, por ejemplo, o a corto plazo?
Bueno, si nosotros hablamos de efectos y de consecuencias que tiene la violencia, estas tienen efecto en la salud, y en la salud es física, psicológica y mental. Afectan tu salud mental, evidentemente. Pero pueden ser difíciles de evaluar porque normalmente se miden de acuerdo al incremento de riesgo que tiene una persona de empeorar la salud y la posibilidad que tiene una persona también de terminar con la víctima, ¿no? Con la persona. Algunas consecuencias físicas son lesiones graves, golpes, cualquiera. Homicidio, en lo peor, hay también mucho de lesiones durante el embarazo. Se considera que una consecuencia física de la violencia son los embarazos no deseados, por ejemplo. Ah, ¿sí? ¿Y por qué? ¿A qué se debe esto? Lo que pasa es que no todos los bebés son concebidos, digamos que de común acuerdo en el momento que pasa algo. Si un bebé se concibe en un momento donde hay en una casa, puede la mujer, por ejemplo, terminar siendo embarazada a consecuencia de una violencia sexual, ¿no es? Una violencia física. Pero también podría terminar embarazada a consecuencia de violencia psicológica, como cuando ella no está segura si quiere embarazarse o no. Y tienes una pareja que dice, no, pero es que si no te embarazas no me quieres, estás con otra persona, o qué sé, ¿no? Yo quiero tener hijos. Y de pronto te sientes obligada a estar embarazada. Claro. Entonces, eso también es violencia hoy. Se considera como un tipo de violencia. Pero todas esas son consecuencias físicas. Si pensamos en las consecuencias psicológicas de la violencia, psicológicas y mentales, son problemas de salud mental. ¿Qué tipo de problemas de salud mental? Puede ser ansiedad, puede ser depresión, puede ser incluso cosas como dificultad de concentración, dificultad de tomar decisiones, que son, la toma de decisiones es un proceso mental, es un proceso biopsicosocial. Entonces, cuando hay violencia se puede ver afectado y una persona siente que es incapaz de decidir sobre su propia vida, ¿no? Eso es una consecuencia psicológica de largo plazo. Autoestima, ¿no? Baja autoestima, pero también tienes cosas como miedo, ¿no? El miedo a todo. Miedo a hacer cosas nuevas, miedo a la gente, miedo a probar, el estrés crónico, la ansiedad y en un caso más grave lo que se llama conmoción psíquica, que puede generar causas, digamos que momentos demasiado graves donde una persona pueda incluso alucinar un poquito. O de pronto sobreentender cuando alguien te dice algo y tú entiendes que te está gritando y te está maltratando, otra persona pensaría que no está pasando. Y ahí te das cuenta que eso es una consecuencia psicológica de un momento que ha sufrido violencia. Claro. El aislamiento, los trastornos del sueño y trastornos alimenticios también son consecuencias a largo plazo de la violencia, por ejemplo. Eso también es bastante nuevo, ¿no? Claro, claro. Te hago una consulta. Nosotros, bueno, estamos hablando de las relaciones, digamos ahora, pero también como padres podemos nosotros ejercer violencia psicológica sobre nuestros hijos, ¿no? Sí, claro, totalmente. Totalmente. De hecho, la primera violencia que experimentan los niños viene de su primer hogar, ¿no? De su núcleo más cercano, de sus papás. Claro, de tal manera que luego lo replicas en tu relación y tiendes a normalizarlo, ¿no? Sí, y también tomas distintos papeles. O sea, replicar un patrón de conducta en tu vida no siempre es ser también violento. Puede ser más bien tomar el otro lado y ser una persona que aguanta mucha violencia, ¿no? Los dos vienen por la normalización, claro, pero la postura que tú puedes tomar puede ser completamente diferente. O sea, no significa que una persona que haya sufrido violencia es violenta. Claro. De pronto hay hermanos, uno que sí es violento y el otro que no, que más bien tiene relaciones violentas con otras personas, por ejemplo. Claro. Ahora, ¿cómo sería el perfil de un maltratador? El perfil de un maltratador en general. Sí. ¿Cómo nos damos cuenta? Porque ocurre, bueno, en el tema del violento que te pega, que te lastima, creo que es un poquito más fácil, incluso para cuando uno va a hacer la denuncia, ¿no? Aquí está la prueba de que me ha pegado, de que me ha lastimado, está la herida.
Cuando pasa que tú vas a denunciar a un maltratador psicológico es mucho más difícil. Primero que no sé si nuestras autoridades están capacitadas, las personas que están ahí en los departamentos donde te ven, ¿no? Porque es muy difícil de encontrar la herida en tu cerebro. Y segundo, que hay mucha gente que te desacredita porque dice, pero si es tan buena gente, pero si es un amor de persona este hombre. Entonces, claro. ¿Cuál es el perfil? Claro, lo que pasa es que eso tiene que ver con lo que tú preguntabas antes de por qué la violencia psicológica es más difícil de detectar. Es porque la violencia, y volvemos al concepto inicial, la violencia es el uso intencional de fuerza o de poder para dominar a alguien o imponer algo. Entonces la violencia física se nota, porque yo uso fuerza física para dominar a alguien o a imponer algo y se nota, ¿no? Se puede ver en los golpes, lo que tú quieras. Pero ¿cómo mides el abuso de poder? El uso y abuso de poder que tú tendrías que grabar, tú tendrías que tener algún otro tipo de prueba, ¿no? Y lo malo de la violencia es que no se nota en el momento. Si no la notas en el momento, desaparece. Y ahí decías tú, no sé si las personas están listas para evaluar el daño. Yo creo que no, porque después de tanto tiempo y de tanta experiencia que hay en evaluación de daño, todavía se sigue usando la figura del hombre bajo la lluvia, por ejemplo, ¿no? La persona bajo la lluvia. No es una mala herramienta, pero no es la única. Claro. Es una cosa. Y la otra cosa es que si tú tienes violencia psicológica, la persona tiene que ser evaluada en el momento, porque si tú no la evalúas en el momento y la dejas un fin de semana para que se le pase y asienten un poco los pensamientos, su perspectiva de la violencia que ha sufrido va a ser completamente diferente que si la hubieras evaluado en el momento. Y por otro lado, cuando hay violencia psicológica en Europa, por ejemplo, en Alemania, en Holanda y en Suiza, hay un seguimiento de violencia psicológica. Digamos, tú sufres violencia, te hacen una evaluación física y un test inicial. Si el test inicial dice que has sufrido violencia psicológica, cada 5 o 6 meses te hacen una evaluación para ver cómo estás y cómo se van a ir de pronto manifestando síntomas 6 meses, un año después, que vienen de ese trauma que has sufrido. Entonces, eso realmente es un seguimiento en la vida de una persona. Claro, claro, pero bueno, para que lleguemos a ese nivel, pues va a pasar todavía mucho tiempo. De hecho, hoy en día, personas que hacen denuncias por maltrato, por violencia física, no tienen eco hasta después de 1 año, 2 meses, 5 meses, y así pasa el tiempo, ¿no? Peor todavía en casos de violencia psicológica, estamos mucho más atrasados, ¿no? Es que el problema, parte del problema, es que nosotros no avanzamos mucho en lo que es violencia psicológica porque seguimos normalizando expresiones de violencia como cultura. Claro. Normalizamos agresiones verbales, intencionales, uso de poder como algo que se puede, que está bien y es legal, ¿no? Esta cosa de la violencia económica y patrimonial viene al final de un sistema patriarcal. ¿Por qué? Porque las mujeres tienen que aguantarse lo que es la violencia económica. La violencia económica pasa todo el tiempo. Es una forma de violencia que afecta los bienes de la víctima. Y que cuando está sostenida en el tiempo, siempre deriva en otros tipos de violencia, como física o sexual. Claro. ¿Y cómo es la violencia esta? Es la que se manifiesta transformando, sustrayendo, destruyendo o restringiendo tus objetos, documentos o bienes, ¿no? Impidiendo que hagas tu trabajo de manera independiente para controlar y amenazar tu integridad. Entonces, eso pasa cuando dices, no, tú no puedes trabajar acá, no puedes trabajar allá, o esta es mi casa y si quieres separarte te vas, ¿no? Eso es un nivel de violencia altísimo, pero el sistema en el que vivimos lo respalda. Entonces, es violencia psicológica, pero tiene un apoyo muy grande en el sistema que vivimos. Claro. O la violencia simbólica, si quieres. Claro, definitivamente. Mi querida Carla, te voy a pedir un favor. Tengo al otro lado de la línea a una amiga que hemos invitado al programa porque ella quiere dar su testimonio
en el programa del día de hoy. Esto es muy importante, es muy valioso para todas nosotras, para que conozcamos un poco más de cerca las cosas que pasan a nuestro alrededor y que muchas veces no tenemos el valor de hacerlo conocer. Hoy ella tiene el valor, está en el programa y ¿te parece que la escuchemos? Perfecto, claro, claro que sí. Hola, buenas noches. Gracias por estar en el programa. Obviamente no vamos a decir tu nombre, lo mantenemos en reserva, pero me gustaría que comiences con esta historia que tienes para contarnos. Buenas noches. Buenas noches. Es un gusto para mí poder dar mi testimonio y bueno, yo he sido víctima de violencia durante muchos años, pero como dice la doctora, uno llega a normalizar y a veces por temor al que dirán, al que te juzgue en tu familia, los amigos, el temor a que no te crean, no te animas a manifestar lo que estás pasando. Pero una vez que identificas, cuesta tomar la decisión porque un golpe, digamos, lo puedes demostrar con un moretón, con una herida, con un golpe que puede evidenciar de que has recibido violencia. En cambio, de la violencia psicológica no. Uh-huh. Pero una palabra puede destruirte mucho más que un golpe, porque el golpe lo recibes, te deja la marca, pero uh-huh, a los días desaparece. En cambio, la palabra vertida sobre tu persona que te menosprecia, que te desvaloriza, que te hace creer que eres lo que no eres, uh-huh, y eso causa que baje tu autoestima. No se puede evidenciar. La palabra puede estar girando en tu cabeza días y días y días y días y no la puedes olvidar. Entonces ahí se produce aún más, mucho más daño, ¿no? Porque el golpe lo recibes en un solo momento. En cambio la palabra vertida sobre ti la vas recordando y recordando y recordando, y eso te hace mucho más daño. ¿Cómo te das cuenta tú que estabas viviendo violencia? ¿Cuándo dejas de normalizar este maltrato? Porque nos has dicho que lo has sufrido por muchos años, ¿no? Bueno, al ver ciertos comportamientos en tus hijos y al ver la relación en otras parejas, y ahí te vas dando cuenta que tu relación no es normal, uh-huh, obviamente. Pero no llegas a tomar conciencia realmente si no asistes a terapia. Uh-huh, claro. A veces tienes que llegar, o sea, no es lamentable. Yo creo que es el mejor camino llegar a terapia, y cuanto antes mejor, porque pueden pasar años. Lamentablemente yo he tenido que desencadenar en una enfermedad física. He sufrido 2 colapsos nerviosos conversivos, uh-huh, he sufrido, depresión, ansiedad y obviamente atribuía a otros factores, pero no en realidad al verdadero factor, hasta que llegué a terapia. Claro, es difícil, ¿no?, darse cuenta, porque muchas veces pasas por estrés, por depresión, por momentos difíciles, y crees que es atribuible a, no sé, a que los hijos hacen renegar, a que tienes muchas cosas que hacer en la casa, a uh-huh, miles de cosas, ¿no? Exacto. Y bueno, a veces luego
te desvalorizas, te baja el autoestima, y por tratar de recuperar tu autoestima, o sea, la primera actitud que tomas ante la violencia, ante las cosas que te dicen, es demostrar lo contrario que te están diciendo. Entonces, allí es como que entras, es como poner a un hámster en un trampolín que giras y giras y giras y no avanzas. Y lo único que haces es cansarte para no pensar o para llegar a la noche y tratar de dormir y olvidar lo que pasó, pero en realidad no llegas a dormir. Y al final tienes que depender de los medicamentos para lograr conciliar el sueño. Y realmente es algo muy horrible. Gracias por este testimonio. Realmente sé que es difícil porque tú estás en proceso de sanación, estás en proceso de recuperación, y de verdad que este testimonio sirve muchísimo a todas las mujeres que están escuchando. Yo sé que es difícil reconocer, y peor todavía porque tienes que dormir y al lado está el enemigo, ¿no? Así es verdad. Incluso no solo recibes, o sea, la violencia psicológica no solamente es psicológica, porque, como decía la doctora hace rato, en la violencia a veces te eres víctima de violencia con el silencio, pero cuando vives en pareja, por decirte, recibes la violencia psicológica por las palabras vertidas, recibes el silencio, digamos, dejan de hablarte, pero de repente tu pareja tiene sus necesidades biológicas y el rato que tiene deseo hace uso de ti y... Claro, es muy duro. Doctora, está escuchando el testimonio y sí, claro. Sí, y es realmente duro lo que nos está contando esta amiga oyente que hoy ha decidido dar su testimonio, ¿verdad? Sí, claro, totalmente. Es súper difícil, pero hay muchas cosas importantes y creo que es algo que hay que agradecer mucho que comparta, porque hay mucha gente que de pronto pasa lo mismo y que tal vez no se atreve, ¿no? No se atreve a llamar, que no, pero cuando tú escuchas algo dices, oye, algo de eso me pasa, o algo de eso le pasa a alguien que yo conozco, y hay que tener mucho valor para hacerlo y para empezar a pensar cosas así, que la violencia psicológica termina siempre en violencia física, violencia sexual. Lo que ella estaba diciendo al final es eso, ¿no? Soy invisible, no existo, pero cuando hay un tema de necesidad biológica soy una cosa utilizable, y eso es parte de tanto violencia psicológica que se vuelve violencia sexual. O sea, ese es el tema de la violencia sexual. La gente cree que la violencia sexual son solamente violaciones. No, es mucho más que eso. Tiene mucho que ver como el considerarte a ti como un objeto, por ejemplo. Claro. Y por otro lado, ella decía también en un punto, tienes que dormir con el enemigo, ¿no? Duermes y te das la vuelta y ves al enemigo al lado, pero tienes que pensar ¿quién es el enemigo realmente? El enemigo es la persona con la que estoy durmiendo, hasta cierto punto sí, pero ¿no será que el enemigo soy yo también? Exacto. ¿No será que yo soy el enemigo de mí mismo, como habíamos dicho en el primer programa de amor propio? Y yo estoy ahí y no me voy. Entonces a veces uno se levanta, se mira al espejo y dices, ¿por qué me hago esto? O sea, ¿por qué realmente me estoy tratando así? ¿No? Es un poquito un tema de responsabilidad compartida, porque si seguimos en la victimización, es bien difícil que hagamos algo. Está bien, es un tema de victimización, claro que sí. Es una víctima, sí. Pero llega un punto en el que la víctima dice, ya no quiero hacerme esto más. Ya no quiero vivir esto más, ¿no? Claro, y me imagino que tú has pasado por esta etapa que dice la doctora, ya no quiero hacerme más daño. Pero han pasado muchos años, ¿verdad? Sí. Claro. Una decena de años, varias decenas de años. Pero mira, hoy, lamentable.
después de, no sé, de tantos años, de tanta lucha, de tanta pelea, porque también está en tu mente todos los días cómo te vas a ir, cómo lo vas a dejar. Y ese es otro tema, ¿no? Que está ahí pendiente todo el tiempo y lo estás maquinando día y noche y no te deja en paz, ¿no? Sí, es algo que lo buscas durante mucho tiempo. Yo lo he buscado durante muchos años. Claro. De cómo librarlo. Uh-huh. Y bueno, una vez que llegué a terapia, empecé a recuperarme, a valorizarme. Sobre todo, he logrado a recuperar mi identidad que la había perdido, ¿no? Reconocer que soy una, hija de Dios, creación, y que, tengo un nombre, que tengo una apariencia que sí, quizás por lo atravesado ha sido descuidada, pero ahora estoy en proceso de recuperación y he tenido el valor de dar el paso hacia adelante, ¿no? Me ha tomado mucho tiempo, pero ahora que lo he logrado realmente me siento feliz. Qué bien. El día que he recogido el documento donde me decían que era totalmente libre, no cabía de felicidad. Y estoy en ese proceso, ¿no? De recuperarme y de saber que cosas mejores están por venir. Así es. Que mi felicidad no depende de otra persona, sino depende de mí. Y que lo puedo lograr, que nunca es tarde para volver a empezar. Así es. Y no importa la edad que tengas, si estás escuchando este testimonio, realmente no importa el tiempo que hayas perdido, porque es tiempo perdido. No importa la edad que tú tengas, no importa los hijos, no importa nada. Lo importante eres tú, ¿verdad? Así es, eso es verdad. Incluso a veces los hijos son tus primeros jueces, ¿no? Porque dicen, ¿cómo? Si no es así, te hacen pensar que eres la loca de la película. Claro. Pero no importa, porque lo que más importa eres tú. El poder decir ya basta, ya no soporto más y nadie más me va a poder lastimar ni poder causar daño, ¿no? Así es. Me gustaría que puedas dar un pequeño mensaje a las personas que nos están escuchando, a las personas que no se atreven, a las personas que necesitan hoy esa voz que está ahí adentro en su cerebro, pero que necesitan escucharlo a través de sus oídos. El mensaje que yo les puedo dar, que lo primero que te capta es el temor. No tengas miedo. Algo que a mí me decía, el perfecto amor echa fuera todo temor, y el perfecto amor es el amor de Dios. Entonces, ese amor ha logrado que en mí eche fuera todo temor y un paso a la vez, ¿no? El dar el primer paso ha sido, creo, una victoria ganada, y de ahí los siguientes han ido dándose paso a paso, pero lo importante es perder el miedo. Y no tengas miedo, porque hay gente que está dispuesta a ayudarte. Así es. Y que no lo pienses mucho, porque a veces en el pensar mucho, como decía la doctora, se diluyen las intenciones. Así es. Te quedo entonces una vez que decides, da ese primer paso, no tengas miedo.
sé valiente. Así es. Y vas a encontrar en el camino gente que te pueda ayudar. Y yo doy gracias a Dios y a la gente que he podido encontrar en el camino, que me ha podido ayudar y colaborar para poder salir adelante. Realmente agradecida con tu testimonio, gracias verdaderamente, porque esto nos sirve mucho como un ejemplo, nos sirve mucho para darnos cuenta de que quizás no estamos viviendo lo que deberíamos vivir, quizás estamos sufriendo las consecuencias de no querer desapegarnos de una pareja que nos hace daño. Nuevamente agradecida y espero que muy pronto puedas también contarnos el testimonio de que ya todo ha pasado, de que esta época simplemente ha sido de aprendizaje y que hoy eres una más de las mujeres que ayuda a otras a salir adelante. Gracias nuevamente. A ti las gracias por la apertura, y gracias a la doctora también por la enseñanza que, bueno, recibimos a través también del programa, ¿no? Gracias. Y gracias a ti. Bueno, de esa manera hemos escuchado este testimonio realmente importante para nosotras. Creo que eso nos habla mucho más de lo que en realidad estamos viviendo en muchas ocasiones las mujeres. Pero yo quiero hacerte una pregunta, Carla. El momento de dejar a esa persona, el momento de dar el siguiente paso, también es difícil, porque si bien ese momento lo has hecho, viene la etapa de la abstinencia, ¿no? Que es dura. Sí, mira, yo justo estaba pensando eso y ha sido un súper lindo testimonio, creo que ha llegado a todos, ha sido muy bonito y cómo lo ha compartido es una cosa muy difícil, pero justo pensaba en eso. El tema es, no le des a alguien tanta importancia como para hacer algo tan importante en tu vida, como el día que te deshaces de alguien, tu vida va a cambiar. Es un paso más, es un paso para empezar a estar mejor. Entonces, ¿qué sucede? Que esto es el final de una etapa, pero es el principio de otra, ¿no? Claro. Ella ha dejado una vida triste, de sufrir, de sentirse mal, de empezar a encontrarse a sí misma, y ahora tiene que desaprender y volver a aprender a amar, aprender a vivir bien, a que esto ha pasado y que cada día sea lo que ella quiere que sea. No se dice cada día va a ser mejor, dependiendo de qué es para ti mejor, pero tienes autonomía y libertad para decidir qué quieres hacer. Pero una mujer que ha vivido años en violencia no sabe qué hacer con su libertad. Y ahí viene el tema de la abstinencia. Es que no es una abstinencia realmente, es un resultado de un proceso. Por eso es tan importante en qué punto de la relación se corta. Claro. Si la relación ha madurado y se ha roto porque ya ha cumplido un proceso, es mucho más difícil que vuelvas con esta persona, pero no es imposible que conozcas a alguien igual, con una lógica parecida. Claro, ¿y qué pasa? Y que sin darte cuenta te veas involucrada otra vez en algo así, ¿no? Claro, ¿y qué pasa con las mujeres que ya son, digamos, mayores de edad? Están pasando los 60 años, que no se quieren desprender o no se pueden desprender de una relación de más de 40 años en las que han vivido maltratadas psicológicamente. Y al final dicen... Esa es una cosa importante. Sí, al final a veces dicen, ay, total, ya estoy vieja, ya no importa, ¿no? Sí, claro, es que esa es una cosa muy importante, porque las estadísticas muestran que uno de los grupos de violencia más grandes y más invisibilizados es en las mujeres a partir de los 50, 55 años. Claro. Porque han sufrido todo tipo de violencia y porque también han sufrido violencia, como decía nuestra amiga, primero de las parejas y después de los hijos. Porque muchas veces los hijos ejercen un tipo de violencia. Porque no te permiten romper una relación, porque imagínate, mis papás toda la vida han estado casados y muchas veces fomentan eso. Exacto. Hay gente grande que si sus papás se separan se trauma más o menos, ¿no? Porque dicen nunca lo vi, no pasa nada. Es difícil porque a esa edad hay mucho que ver con abuso económico. Ser persona mayor en Latinoamérica es muy difícil, porque no somos un continente que cuida a sus viejitos, al revés. ¿No? No hay dinero, no hay presupuesto, no hay proyectos. Las señoras mayores que sufren violencia y que están en esa edad
generalmente son las abuelitas, que pasan de violencia que ejercía su pareja a la violencia que ejercen sus hijos sobre ellas, de alguna manera. Es como tú solo sirves para cuidar a los nietos, o tú eres la que hace, tú eres la que cocina, y sigues siendo violentada de alguna manera. Entonces, claro, es complicado, y como decía antes nuestra amiga también, recupera tu identidad. ¿Quién eres? ¿Qué quieres? ¿Qué querías? ¿De qué se trata? Yo creo que nadie sabe. El COVID nos ha mostrado que uno se puede morir cualquier día. Así es. Que no hay una línea y cuántos años más vas a vivir. Entonces, puedes morirte hoy, en un año, en 5 o en 10. Es tu responsabilidad hacer algo los años que te quedan para que seas feliz con lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, no existe soy muy viejo para o soy muy joven para. No lo hagas si no quieres hacerlo, y el día que tú decides hasta aquí, tienes que tratar de ser coherente y apoyarte. Hay gente que te apoya, hay gente que ha pasado lo mismo o no, pero que está a tu lado, ¿no? Nadie te va a sacar de una situación de violencia. Claro. No se puede sacar a nadie. Tiene que salir y tú tienes que apoyarla a salir. Y hasta que esté bien lejos. Claro. Y es una decisión personal, es una decisión de vida, porque hay mucha gente que enferma, como lo decía nuestra amiga, ¿no? Que se va somatizando todo esto, somatizamos, y como tú no puedes hacer nada, tu cuerpo te está gritando y te enfermas y te dan 20,000 dolencias, se te inflaman tus brazos, se te inflaman tus piernas, te da gastritis, te dan miles de enfermedades, y estás ahí todavía viviendo con una persona que te hace daño, ¿no? Sí, claro. Nosotros este mes, el mes de mayo, es el mes en el que se está trabajando la osteoporosis a nivel internacional. Y la osteoporosis, uno pensaría que tiene que ver con esto, pero la osteoporosis es una forma de somatización de niveles de violencia estructurales. El cuerpo, cuando no puede expresar la violencia, digamos, tú vives una situación mucho tiempo, terminas enfermándote, lo que tú decías, eso es somatizar. Claro. Pero muchas veces esta somatización se transfiere a los huesos en estructura. Entonces, la descalcificación o la pérdida de masa, si quieres, ósea, tiene que ver con violencia estructural sostenida. Wow. Y también eso decían que es una razón importante de por qué la osteoporosis se da mucho más en mujeres que en hombres. Claro. El Johns Hopkins está haciendo ahora en mayo una campaña bien grande sobre este tema de osteoporosis, y han hecho el nexo entre por qué se da tanto en las mujeres. Antes se pensaba que era porque las mujeres se embarazan y que cuando se embarazan se descalcifican. Claro. Ok, eso hoy es una leyenda urbana, no es eso. Mira. No es eso. Porque hay mujeres que no tienen hijos y aún así tienen osteoporosis. ¿Por qué los hombres no? Si tienen un desgaste óseo mayor. Y encontraron el nexo entre la violencia estructural, que es parte del sistema, y ya te he dicho, del sistema patriarcal o de todo lo que nosotros, cultural, si quieres, sobre la violencia hacia la mujer. Claro, tiene mucho que ver. Interesante cómo pasa eso, ¿no? Claro, yo digo, hay tantos problemas que ahora con los que tenemos que lidiar las mujeres, y precisamente es por esa falta de tomar decisiones, ¿no? Va a ser difícil el camino, pero no lo va a ser tanto como vivir al lado de una persona que te ignora, una persona que te maltrata, que no te da amor, que todo el tiempo te hace sentir menos, ¿no? Entonces, ahí está, es la decisión de una, ¿no? Sí, pero el problema es que tú aprendes, cuando tú vives violencia, aprendes a que cualquier cosa es amor. Claro. Cualquier forma de expresión, de un poquito de cariño, es amor, y pierdes la cabeza y amas demasiado. Una nueva persona que conoces te da un poquito de cariño, te llama, te busca, te trae flores, se ocupa de ti, y tú te entregas completamente porque no sabes medir. Exacto. Y esa es también una parte del riesgo. Desaprender y volver a aprender a amar. Pero yo creo que más importante que lanzarte directamente a amar a otra persona está en aprender a amarte, porque si yo he estado en un proceso en el que me han
tratado de tal manera, es porque algo estaba mal en mí, ¿no? Y yo lo he aprendido, te lo digo honestamente, de mi propia experiencia. También soy una sobreviviente de maltrato psicológico, entonces estoy aprendiendo a estar conmigo, a quererme, a encontrarme, a saber quién soy yo, ¿no? Claro. Una cosa que habría que tener en cuenta es que la violencia psicológica no empieza como violencia psicológica, empieza como lo que se llama abuso emocional. Eso es el primer paso. El abuso emocional es un patrón de comportamiento que usan los hombres para dañar reiteradamente la salud mental y el bienestar emocional de una mujer a través de cosas que no son físicas. Y ahí generalmente este abuso emocional lo puedes identificar en 7 renglones muy, muy marcados. El primero siempre es un nivel de crítica muy elevado, ¿no? Sí. Cuando te critican todo el tiempo, haciéndote sentir que no puedes hacer nada bien, te insultan, te ponen estándares muy altos y luego te critican o te desprecian por no alcanzarlos. También puede ser el humillarte intencionalmente. Claro. Y la mayoría de las veces estas humillaciones intencionales tienen que ver con denigrar a la mujer en su sexualidad, en su apariencia física, en su inteligencia o en su éxito. Entonces ahí es como esa cosa que decías antes, solo sirves para el sexo nomás, o seguir lavando platos porque eso es lo único que puedes hacer. Claro. O te ves ridícula con esa ropa, no ves lo gorda que estás. Todo eso eso es un tema de abuso emocional. Claro. Otra cosa es la intimidación, ¿no? Intimidar a una mujer que tiene que cumplir las expectativas para no tener que lidiar con las consecuencias de no estar de acuerdo con tu pareja. Amenazas verbales, injustificadas, etcétera, que van quitando cada vez más a la mujer su poder de decisión. Te das cuenta que el empoderamiento es reaprender. Porque para que una persona se pueda empoderar, primero tiene que haber sido desempoderada a medida de que alguien le ha ido quitando su poder de decisión. Claro. Entonces, eso es un abuso emocional, ¿no? Aislarte de tu entorno, castigarte con el rechazo, que es lo que hablábamos contigo una vez. Así es. Esta cosa del abuso emocional de rechazo es distanciamiento físico de la persona. Claro. Que desaparece o deja de estar disponible porque así controla a través del rechazo. Es como poner a las mujeres en la heladera y no darle ni la hora para que se sientan inseguras y se cuestionen de sí mismas. Claro, la triangulación, el gaslighting. Exacto. Sí. Exactamente, o querer usar a una mujer en tu beneficio, ¿no? Cuando tú usas a una mujer o a una persona para tu propio beneficio, es pues un abuso emocional o un excesivo control. El problema del control excesivo es que empieza dulce y termina amargo. Claro. Me llama, me busca, me llama todos los días a la misma hora. Una persona que te llama todos los días a la misma hora para charlar contigo 15 minutos, cuando tú tienes una carencia afectiva, se vuelve un indispensable en tu vida. Claro. Entonces puede dejar de llamarte para castigarte o para que notes la ausencia y te desesperes empezando a pensar que hiciste algo mal. Claro. Por ejemplo. Se me ocurre preguntarte que si estos maltratadores psicológicos saben lo que están haciendo, ¿no? Depende. En algunos casos sí, algún tipo de violencia. El problema de la violencia psicológica es también que se repiten estructuras y se cruzan entre sí. Por ejemplo, yo puedo no darme cuenta que estoy haciendo violencia porque así siempre ha sido mi vida. Así mi papá trataba a mi mamá igual. Siempre ha sido así. Mi papá me trataba a mí así, por ejemplo, ¿no? No, mi papá no, pero eso es un ejemplo. En el tema de cómo funciona esto, cómo realmente puedo no darme cuenta de que es abuso psicológico porque vivo en una relación donde siempre fue así. Claro. O a veces sí me doy cuenta. Es que, ¿sabes qué pasa? Parte del problema es la conciencia. El amor consciente es el amor que se da cuenta de lo que hace, donde tú no dices las cosas porque sí, porque te salen de la boca, sino porque tratas de ser consciente de lo que estás diciendo, de lo que dices, te escuchas tú primero, te escuchas por lo menos mientras hablas. Hay gente que habla sin escucharse,
Entonces no hay un nivel de conciencia en el amor, y eso es otra cosa que hay que desaprender, y que es otro problema del amor romántico, porque el amor romántico supuestamente lleno de mariposas, tu cabeza, tu estómago, lo que quieras. Entonces ya no eres consciente, ya no piensas, amas. Y eso es mentira, eso no puede ser. Un amor consciente es un amor donde yo decido, donde yo escucho, donde yo decido no lastimarte. Yo podría lastimarte, podría reunirme contigo y decirte todas las cosas feas que pienso de ti, pero yo prefiero callar, prefiero no hacerlo, prefiero tomar distancia hasta que se enfríen un poco las cosas y pueda hablar contigo sin lastimar. Eso es un amor consciente, ¿te das cuenta? Pero evidentemente este amor consciente no lo tienen las personas que son violentos, que son maltratadores, ¿no? De hecho, hay algunos tipos de maltratadores que ejercen la violencia sabiendo que lo están haciendo. Estamos hablando, por ejemplo, de los psicópatas narcisistas, ¿no? O sea, ellos saben lo que hacen y por qué lo hacen. Y así hay muchas derivaciones, ¿no? Sí, pero es que los narcisistas no se enamoran de una persona, se enamoran del poder que esa persona les da. Claro. El narcisista no ama a alguien, ama al poder que tú le das. Es una distorsión. Una persona que sabe que está dañando y que lo hace a propósito es porque tiene algún problema mental. No, eso no debería suceder. Una persona que no se da cuenta está repitiendo un patrón. Pero yo te digo, un narcisista lo que quiere es el poder. A él lo que lo hace feliz es el poder que tiene sobre ti, no tú. Claro. Carla, realmente un gusto haber compartido contigo este trayecto que nos ha llevado a conocer un poquitito más acerca del amor y sus complicaciones, ¿no? Muchas gracias, sí, hemos aprendido un montón. Realmente quiero agradecerte y agradecer a las personas que han compartido su testimonio y hecho algunas preguntas. Creo que hemos aprendido bastante. El amor es un arte. Y como todo arte hay que aprenderlo, perfeccionarlo y practicarlo. Espero que vamos a seguir escuchándonos y pues estamos en contacto, ¿no? Todos quienes quieran venir el viernes, bienvenidos, y todos los que nos están escuchando desde La Paz, que sé que son varias personas también, vamos a ver de hacer algo así aquí en La Paz, tranquilos. Claro que sí, vamos a replicar en todos los departamentos que sean posibles porque tenemos que aprender todos. Muchas gracias, le decimos a la doctora Carla de Luca, que ha estado con nosotros a lo largo de este tiempo que hemos hablado del amor. Ya la vamos a ver personalmente el día jueves y viernes. No se olviden las jornadas en contra de la violencia sexual en las redes sociales. Tienen el número al que pueden discar también para que puedan hacer sus reservaciones. Hay cupos limitados. Antes de despedirnos voy a poner un tema musical muy interesante y enseguida nada más vamos con la parte de conclusiones de este programa. Maltrato psicológico es el tema que hemos abordado en esta noche. Ya en el momento de la despedida, simplemente un resumen, como lo hago siempre. El maltrato psicológico, que es el que no se ve, pero lo podemos identificar. Es algo que comienza de manera muy sutil y se va instalando poco a poco hasta llevarnos más bien a un punto en que no sabemos si aquello que sucede es normal o si no lo es. Entonces, identificar esos puntos que nos muestran que se trata de maltrato psicológico es básico y muy importante. Hoy hemos tenido un programa realmente durísimo porque creo que a las personas que están escuchando y que están viviendo estos momentos, pues les ha alertado un poquito, ¿no? Reconocer primero que desde el mismo momento que tú te preguntas, por ejemplo, si aquello que estás viviendo es maltrato psicológico, yo creo que ya tienes que darte cuenta que hay algo que está mal. Fíjate que cuando estamos hablando de maltrato psicológico, estamos hablando de una persona que está vulnerando nuestros derechos. ¿Y cuáles son nuestros derechos? La autoestima, el respeto y la dignidad, que es lo más importante que tenemos. Otra clave importante es que cuando tú vives una relación de este tipo, sientes que esa persona no te hace sentir bien con lo que te dice o con lo que hace, te tienes que preguntar en ese momento, ¿sientes que te está tratando bien? Si la respuesta es no, es que te está tratando mal. Y si te está tratando mal, te está maltratando. Es tan simple como esto.
A veces cuando hablamos de maltrato psicológico nos da la sensación que debe ser algo terrible, grandes insultos, y no es así. Ya cuando nos están tratando mal, hay maltrato, simplemente. Y luego hay otro punto que podemos practicarlo también, que es cuando tengamos dudas de que realmente estamos o no pasando por un maltrato psicológico, pues puedes preguntar a una persona de tu entorno muy cercano, contarle lo que te pasa y quizás te va a ayudar a entender un poquito mejor. Pero si estás pasando por estos momentos difíciles, tienes que tomar la decisión. Y la decisión es simplemente por ti, es para ti. Todo lo que hagas va a repercutir en el futuro, en tu futuro. Y no querrás verte de aquí a 3, 4, 5 años, cuando hayan pasado más los años, en la misma tristeza, en el mismo mal momento que estás pasando ahora. Así que espero que este programa te haya inspirado. Falta 1 minuto para las 9 de la noche. Yo me despido. Nos reencontramos el lunes a las 7:30 de la noche. Mientras tanto, que Dios te bendiga y que te cuide muchísimo. Adiós.